Me llamo Morgan Foster. Tengo 28 años y trabajo como contable con unos ingresos modestos que nunca han impresionado a mi familia, muy preocupada por las apariencias. Durante los 2 últimos años he estado viviendo en casa de mi madre, ahorrando cada céntimo para comprar mi primera propiedad, mientras veía a mi hermana pequeña, Vanessa, disfrutar del protagonismo familiar con su costoso estilo de vida de influencer. Cuando descubrí una casa abandonada de la época victoriana que se vendía por solo $900 en una subasta de impuestos, sentí una conexión inmediata e inexplicable con ese lugar, como si me estuviera llamando específicamente a mí. Antes de contarles cómo reaccionó mi familia ante mi decisión, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo el vídeo, y den clic en suscribirse si quieren conocer una historia sobre encontrar valor en lo que otros descartan. Crecí en un barrio suburbano de clase media, donde las apariencias siempre importaban más que la esencia. En el hogar de acogida, mi madre, Elaine, construyó su carrera como agente inmobiliaria especializada en propiedades de lujo y, aunque nunca llegamos a pertenecer a los círculos adinerados a los que aspiraba, se dedicó a mantener una fachada perfecta. Nuestra casa siempre estaba impecable, nuestra ropa siempre era de la última moda, y nuestros logros siempre estaban cuidadosamente seleccionados para causar el máximo impacto social. Mientras yo heredé de mi padre, mi hermana Vanessa, 3 años menor que yo, era la miniatura perfecta de mi madre, guapa, encantadora y con un don innato para aprovechar las relaciones sociales. Cuando Instagram y TikTok surgieron durante los años de instituto de Vanessa, mi madre reconoció inmediatamente su potencial e invirtió mucho en equipos, fotógrafos e incluso pequeños procedimientos cosméticos para ayudar a que Vanessa se lanzara como influencer de estilo de vida. Por el contrario, mi decisión de estudiar contabilidad fue recibida con decepción. «Vas a lo seguro, como siempre», comentó mi madre cuando recibí la carta de admisión de la universidad, un logro que quedó eclipsado pocas semanas después por el primer contrato publicitario de Vanessa. Aunque mi padre apoyaba en silencio mis decisiones, rara vez contradecía la visión que mi madre tenía para nuestra familia. Su repentino ataque al corazón hace 3 años dejó un vacío que, en cierto modo, amplió la dinámica familiar existente. La modesta póliza de seguro de vida y los ahorros que dejó quedaron en su mayor parte bajo el control de mi madre, con la condición de que se utilizarían para el progreso de la familia, un término que cada vez más parecía traducirse en la carrera de Vanessa, tras una dolorosa ruptura con mi novio de la universidad y un traslado laboral. Volví temporalmente a mi habitación de la infancia, diciéndome a mí misma que era una decisión financiera inteligente mientras acumulaba ahorros. Lo que había sido una estancia prevista de 6 meses, se alargó a 2 años, durante los cuales conseguí ahorrar algo más de $40,000 gracias a un presupuesto cuidadoso, llevándome el almuerzo al trabajo, conduciendo mi Honda de 10 años, y rechazando invitaciones que no se ajustaban a mis objetivos financieros. Cada hito, $5,000, $10,000, $20,000 en mi cuenta de ahorros, me mantenía motivada durante las incómodas cenas familiares, en las que mis logros en la empresa de contabilidad eran meras notas al pie de página de la última colaboración de Vanessa, o de su aumento en el número de seguidores. Cuando Vanessa anunció sus planes de lanzar un lujoso retiro de bienestar en Sedona como su próxima inversión empresarial, mi madre se emocionó. «Es exactamente el tipo de aventura que te llevará al siguiente nivel», exclamó durante la cena mientras hojeaba los bocetos profesionales que Vanessa había encargado. Me fijé en los importantes costes iniciales que figuraban en el plan de negocio, pero no dije nada,
ya que mi madre insinuó claramente que la familia debe apoyar a la familia cuando tiene un proyecto tan prometedor. Se respiraba un ambiente de expectativa, tácito pero inequívoco. Mis ahorros, acumulados con tanto esfuerzo, de repente dejaron de ser mi futuro para convertirse en el trampolín de Vanessa. Me excusé pronto de la cena alegando que tenía que trabajar. Al pasar por el espejo del pasillo, apenas reconocí a la mujer que se había acostumbrado a sentirse invisible en su propia casa. Algo tenía que cambiar, y pronto, mi interés por el sector inmobiliario comenzó a ser una vía de escape de la tensión creciente en casa. Cada tarde, después del trabajo, buscaba anuncios en Internet, calculaba los pagos de la hipoteca y el presupuesto para reformar propiedades hipotéticas. Empezó como una distracción, pero se convirtió en una investigación. En toda regla, a medida que me informaba sobre el valor de las propiedades, los aspectos a tener en cuenta en las inspecciones y el potencial de inversión. Un martes especialmente frustrante, tras otra cena en la que los planes de Vanessa coparon la conversación, amplié mis parámetros de búsqueda para incluir ejecuciones hipotecarias y subastas, más por curiosidad que por intención seria, y fue entonces cuando la vi. Una casa victoriana en ruinas que salía en una próxima subasta por impago de impuestos, con una puja inicial de solo $900. El anuncio solo mostraba una foto del exterior de una propiedad claramente abandonada, con la pintura descascarillada, la vegetación crecida y el porche delantero parcialmente derrumbado. La mayoría de la gente habría pasado de largo inmediatamente, pero algo me impulsó a hacer clic y seguir leyendo. Situada en el casco histórico de un pequeño pueblo a 30 minutos de mi trabajo actual, la propiedad había sido abandonada tras el fallecimiento de su anciano propietario, que no tenía herederos y no se habían pagado los impuestos sobre la propiedad durante 3 años. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, algo que nunca antes había hecho en mi carrera, y conduje hasta allí para ver la propiedad en persona. La realidad era tanto peor como mejor de lo que sugería la foto de Internet. El jardín parecía una pequeña selva, con maleza que llegaba hasta las ventanas de la primera planta, y varios árboles jóvenes que crecían precariamente cerca de los cimientos. El tejado de pizarra tenía huecos visibles, la pintura se había descascarillado dejando al descubierto varios colores anteriores, y el porche que rodeaba la casa se hundía peligrosamente. Sin embargo, más allá de estos defectos evidentes, pude ver la estructura de algo magnífico, intrincados adornos de madera parcialmente intactos bajo los aleros, travesaños de vidrio tintado originales sobre puertas de madera maciza, y las proporciones elegantes que caracterizan la arquitectura victoriana. Ese día no entré en la casa, legalmente no podía, pero tomé docenas de fotos y pasé la hora del almuerzo en la oficina de registros del condado investigando su historia. La casa había sido construida en 1893 por un comerciante local que había hecho fortuna en el sector textil durante casi un siglo. Había permanecido en la misma familia hasta que la última descendiente, una anciana llamada Margaret Winters, falleció sin dejar hijos. Fascinado, me puse en contacto con mi amigo de la Universidad Tyler, que ahora se dedicaba a la restauración histórica. Cuando le envié las fotos del anuncio, me llamó al instante. La estructura parece recuperable, dijo con voz que reflejaba curiosidad profesional. Estas antiguas casas victorianas se construían para durar, así que, si los cimientos son sólidos y no hay daños importantes por agua, podría ser un proyecto increíble. 2 días más tarde, Tyler me acompañó a una inspección del interior adecuada, organizada a través de la empresa de subastas.
El interior era una cápsula del tiempo, polvoriento, pero en gran parte intacto, con suelos de madera originales, medallones ornamentados en el techo, una amplia escalera con balaustres tallados a mano, e incluso algunas lámparas de época. Es cierto que había mucho trabajo por hacer. La cocina y los baños estaban totalmente anticuados, el sistema eléctrico necesitaba ser sustituido por completo, y las manchas de agua en varios techos indicaban goteras en el tejado, pero tras 3 horas de examen minucioso, Tyler me dio su valoración profesional. Estructuralmente está en muy buen estado. Se necesitarían unos $35.000 para las reformas esenciales: el techo, la electricidad, la fontanería, un cuarto de baño funcional y una cocina básica. Si estás dispuesto a hacer tú mismo algunos de los trabajos estéticos y a soportar las molestias de las reformas, podrías convertir este lugar en algo increíble con tu presupuesto. Esa noche elaboré una hoja de cálculo detallada. $900 por la compra, aproximadamente $35.000 por las reformas imprescindibles, dejando un pequeño margen para imprevistos. Eso agotaría casi todos mis ahorros, pero sería propietario de una casa sin hipoteca. Al comparar las fotos históricas de los archivos del condado con mis fotos del estado actual, no pude evitar ver paralelismos con mi propia situación, algo con un valor inherente que aquellos que no podían ver más allá de los problemas superficiales pasaban por alto y subestimaban. La subasta estaba programada para la semana siguiente, y, cuando me registré como posible postor, sentí la primera emoción genuina que sentía desde hacía años. 3 días antes de la subasta, mi madre anunció una cena familiar especial, y mencionó que la tía Patricia y el tío Richard se unirían a nosotros, junto con mis primos. Vanessa tiene una presentación muy completa sobre su retiro, me informó mientras programaba una cita en la peluquería. Ponte algo apropiado, Patricia siempre se fija en estas cosas. Elegí un vestido azul conservador de mi armario de trabajo, y llegué al comedor para encontrarlo transformado con la mejor vajilla de mi madre, arreglos florales frescos y material impreso en cada sitio. Vanessa estaba impresionante con un traje de diseño color crema que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Conectó su portátil al televisor para su presentación. La conversación durante la cena giró en torno a la creciente influencia y las conexiones de Vanessa, hasta que mi madre llamó la atención con su copa. Como sabéis, hemos reunido a todos para hablar de una oportunidad emocionante. Durante los siguientes 20 minutos, mi madre asintió a Vanessa. Mi hermana hizo una presentación impecable sobre su proyecto de retiro de bienestar, una experiencia exclusiva centrada en auténticos elementos espirituales y con precios elevados. La sección financiera revelaba unos costes iniciales de $50.000, con una rentabilidad prevista a partir de los 18 meses. Hemos conseguido financiación parcial a través de mis acuerdos de asociación, explicó Vanessa. Pero necesitamos una inversión familiar adicional para mantener el control. El tío Richard quedó impresionado y ofreció inmediatamente $5.000. La tía Patricia le siguió con la misma cantidad. Mi madre, radiante de orgullo, anunció que ella aportaría $10.000. Todas las miradas se volvieron hacia mí con expectación. Morgan, hija mía, me animó mi madre. Esta es exactamente la oportunidad familiar para la que has estado ahorrando. La noticia me dejó momentáneamente sin habla. Me aclaré la garganta, sorprendida por la firmeza de mi voz. En realidad, he estado ahorrando para mi propia oportunidad de inversión. Voy a comprar una casa. La noticia fue recibida con curiosidad hasta que les enseñé las fotos de la propiedad en el teléfono.
La expresión de la tía Patricia pasó del interés al horror. El tío Richard me devolvió el teléfono con torpeza y sin decir nada. Mi madre se rió con un sonido agudo y despectivo. Seguro que es una broma. Eso no es una casa, es un proyecto de demolición, necesita reformas. Lo reconozco, pero la estructura es sólida, y Morgan siempre ha tenido gustos peculiares. Mi madre interrumpió volviéndose hacia nuestros parientes. Pero esto es extremo incluso para ella, querida. No es una inversión sensata. Son $900 en subasta, más los gastos de reforma. Intenté resumir la valoración de Tyler antes de que Vanessa interrumpiera. $900, literalmente lo que cuesta una noche de retiro. Si la propiedad tuviera algún valor real, no se vendería por tan poco. Mucha gente no ve más allá de los problemas estéticos, respondí con un sutil tono de irritación. Pero he investigado. La expresión de mi madre se endureció. Independientemente de la investigación, el negocio de tu hermana es un uso mucho más apropiado de tus ahorros. Siempre has sido tan práctica, ¿por una vez no podrías apoyar algo visionario? La conversación se intensificó cuando le expliqué que ya me había inscrito en la subasta. Vas a malgastar todos tus ahorros en esta casa de chatarra en lugar de invertir en el futuro de tu hermana. El volumen de voz de mi madre aumentaba con cada palabra. No estoy malgastando nada, estoy invirtiendo en mi propio futuro, respondí, luchando por mantener la compostura. Y ya lo he decidido. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. Esto es increíblemente egoísta. Tu hermana ha trabajado muy duro para crear oportunidades reales, mientras tú has jugado sobre seguro toda tu vida, y la única vez que tu familia necesita tu apoyo, eliges esto, dijo con gesto despectivo hacia mi teléfono. La tía Patricia intervino con fingida preocupación. Morgan, querida, ¿te encuentras bien últimamente? Este tipo de decisiones impulsivas a veces pueden indicar estrés o incluso depresión. No estoy siendo impulsiva, respondí, mientras me temblaban las manos bajo la mesa. He pasado semanas investigando esta propiedad y consultando con un contratista profesional, dijo Vanessa arqueando dramáticamente sus cejas perfectas. Has estado planeando esto durante semanas y has sabido de mis planes de jubilación, mientras yo he estado incluyendo la inversión familiar en mi modelo de negocio. El sentimiento de culpa se transmitió con maestría, convirtiéndome en la villana, a pesar de que nadie me había preguntado si quería invertir en su proyecto, simplemente habían asumido que mis ahorros estaban disponibles. La cena concluyó con una tensión incómoda. Mi madre me llevó a la cocina con el pretexto de ayudar con el postre. No mancharás el nombre de esta familia con ese proyecto ridículo, susurró con voz baja pero intensa. Mañana llamarás y te retirarás de la subasta, y contribuirás a que Vanessa se retire como todos los demás miembros importantes de esta familia. Por primera vez en mi vida adulta, miré directamente a los ojos de mi madre y le contesté simplemente. No. El silencio atónito que siguió a mi respuesta fue extrañamente empoderador. A la mañana siguiente, tras la desastrosa cena familiar, me estaba preparando para ir al trabajo cuando mi madre entró en mi habitación sin llamar. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos seguían fríos. He estado pensando en lo que dijiste anoche, comenzó, sentándose sin permiso en el borde de mi cama. Y he decidido darte una opción. Se alisó una arruga invisible de su bata de seda. O reconsideras la compra de esa casa tan absurda y contribuyes al negocio de tu hermana como un miembro de la familia que se precia, o te vas de casa inmediatamente. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotras.
No voy a cambiar de opinión sobre la casa, respondí, sin dejar de aplicarme el rímel, como si esa conversación no estuviera alterando el rumbo de mi vida. Entonces tienes una semana para buscar otro sitio donde vivir, afirmó con tono seco. No voy a tener bajo mi techo a alguien que falte tan descaradamente al respeto a las prioridades familiares. Cuando me volví hacia ella, me asestó el golpe que claramente había ensayado. Si quieres vivir como una basura, vete a vivir a tu casa de basura, pero no esperes que te recibamos con los brazos abiertos cuando tu pequeño proyecto fracase inevitablemente. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, haciendo una pausa para darle más dramatismo. Ya has avergonzado bastante a esta familia. Patricia me envió un mensaje anoche diciendo que estaba realmente preocupada por tu estado mental después de marcharse. Me quedé inmóvil frente al tocador, con el rímel suspendido en el aire, mientras la realidad de mi situación se hacía patente. Me quedaría sin hogar, ya que la casa no sería habitable inmediatamente después de la compra. A pesar de mi aparente confianza, la duda se apoderó de mí. Estaba cometiendo un error catastrófico. Sonó el teléfono con un mensaje de Vanessa. Mamá me ha contado lo que ha pasado. Estoy muy preocupada por ti, por ser tan egoísta. Quizá podamos hablar. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo para que puedas seguir contribuyendo de alguna manera a tu retiro. No se me escapó el tono manipulador, así que no respondí. Terminé de prepararme para ir al trabajo y, a lo largo del día, recibí mensajes de varios miembros de mi familia. Mi tía Patricia me sugirió el nombre de su terapeuta. Mi tío Richard se ofreció a hacerme entrar en razón mientras jugábamos al golf el sábado. Mi prima Melanie, que siempre informa a mi madre, hizo preguntas incisivas sobre mi repentino interés por las propiedades abandonadas. Solo mi primo James me envió algo de apoyo. Decidas lo que decidas, ten por seguro que te apoyo. Mamá y la tía Elaine no hablan en nuestro nombre. Esa noche comencé el doloroso proceso de clasificar mis pertenencias, separando lo necesario de lo que podía guardar en un trastero. La subasta se celebró según lo previsto y, sorprendentemente, no hubo pujas, así que me convertí en la propietaria de la casa victoriana por exactamente $900 más los gastos. La expresión de mi madre cuando le mostré la escritura era una mezcla de incredulidad y decepción que me dolió más de lo que esperaba. «¿De verdad has seguido adelante con esta locura?», dijo sacudiendo la cabeza. «¿De verdad pensaba que habías entrado en razón?». Los días siguientes transcurrieron en un silencio incómodo. Vanessa alternaba entre ignorarme por completo y hacerme llamamientos entre lágrimas sobre la lealtad familiar. Mi madre pasaba de la furia fría a la decepción teatral. Para el fin de semana, había organizado el traslado de mis pertenencias esenciales a la casa, a pesar de las advertencias de Tyler de que aún no estaba lista para ser habitada. Los servicios públicos están conectados, pero aún no hay agua caliente y el sistema de calefacción es, cuando menos, cuestionable, me advirtió mientras descargábamos mi coche. ¿Seguro que no quieres quedarte en mi casa hasta que solucionemos los problemas básicos? Rechacé su oferta con la obstinada necesidad de demostrarme a mí mismo que podía hacer que funcionara. Aquella primera noche a solas en la casa vacía fue una prueba de determinación que casi no superó. Rechacé su oferta sintiendo una necesidad obstinada de demostrarme a mí misma que podía hacer que funcionara. Esa primera noche sola en la casa vacía fue una prueba de determinación que casi no superó. Solo había un colchón de camping en el suelo de lo que acabaría siendo mi dormitorio. Linternas de pilas proyectando sombras inquietantes sobre el papel pintado que se desprendía de las paredes, y el sonido persistente del agua goteando en algún lugar en la distancia.
Me acurruqué en mi saco de dormir, y por fin, me permití llorar. Las lágrimas no solo brotaron por el miedo o la incertidumbre, sino también por una herida más profunda, la constatación de que mi familia me había dado tan poco valor que me había descartado por completo por atreverme a dar prioridad a mis propios sueños. A medida que la temperatura bajaba hasta niveles incómodos en la casa, llena de corrientes de aire, cuestioné todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. El sueño se vio interrumpido por ruidos extraños en la casa, y por el peso de mis propias dudas. La primera mañana en mi nuevo hogar me trajo un consuelo inesperado. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas orientadas al este a través de los cristales llenos de polvo de décadas, pero que de alguna manera transformaban la destartalada habitación en algo casi mágico. La luz iluminaba detalles que no había apreciado del todo durante la inspección. Las intrincadas molduras del techo, el sutil patrón del suelo de madera noble, y las proporciones perfectas de los techos de 3 metros de altura. Trabajando con Tyler, desarrollé un plan estratégico de renovación centrado primero en crear una zona habitable, un cuarto de baño funcional, un sistema eléctrico seguro y un techo impermeable se convirtieron en las prioridades. Mis ahorros, muy mermados por el trabajo profesional necesario, no me permitían más que reformas básicas. Esta limitación se convirtió en mi inesperada formación. Los tutoriales de YouTube se convirtieron en mis compañeros nocturnos mientras aprendía a quitar el papel pintado, reparar el yeso, restaurar los suelos y pintar como un profesional. La ferretería local, que al principio me intimidaba por su abrumadora oferta, se convirtió poco a poco en un lugar familiar donde el personal me saludaba por mi nombre y me ofrecía consejos gratuitamente. Durante mi tercera semana como propietaria, unos tímidos golpes en la puerta principal revelaron la presencia de una anciana que sostenía un plato de galletas caseras. «Soy Irene Davenport, la vecina», se presentó con los ojos llenos de curiosidad. He estado observando sus progresos y pensé que quizá necesitaría algo para reponer fuerzas. Irene llevaba 60 años viviendo en el barrio y recordaba a Margaret Winters, una mujer encantadora, aunque bastante reservada en sus últimos años. Irene recordó eso mientras me ayudaba a limpiar décadas de suciedad de las ventanas de la cocina. Le habría encantado ver a alguien devolverle la vida a este viejo lugar. A través de Irene, conecté con otros vecinos, algunos inicialmente escépticos con mi proyecto, pero cada vez más comprensivos al ser testigos de mis esfuerzos diarios. El manitas del barrio me prestó herramientas especializadas y me dio clases informales, y un carpintero jubilado se ofreció a ayudarme a reconstruir el porche a cambio de que le ayudara a organizar la extensa biblioteca de su difunta esposa. Por sugerencia de Tyler, creé una cuenta en Instagram para documentar el proceso de restauración, en parte para hacer un seguimiento del progreso y en parte para conectar con otras personas entusiastas de las casas antiguas. Lo que comenzó como publicaciones ocasionales sobre proyectos específicos, ganó inesperadamente seguidores, personas fascinadas por la transformación, y que ofrecían ánimos o consejos. 6 semanas después de iniciar la renovación, recibí mi primera oferta de patrocinio de una empresa especializada en herrajes de época que proporcionaba repuestos auténticos para los pomos y bisagras que faltaban a cambio de publicaciones destacadas. A pesar de trabajar a tiempo completo y pasar todas las tardes y los fines de semana en la casa, descubrí reservas de energía que ni siquiera sabía que tenía. Cada pequeña victoria, como limpiar una lámpara de araña y revelar la belleza de sus cristales, reparar una sección de la moldura ornamentada,
o construir el primer cuarto de baño que funcionaba correctamente, me dio una confianza que iba más allá de mis habilidades para las reformas. Las llamadas de mi madre para ver cómo iba todo nunca se materializaron. El silencio familiar era casi total, salvo por las ocasionales noticias de James, gracias a las cuales supe que Vanessa seguía planeando su retiro, financiada por mi madre, que contribuía cada vez más y recibía préstamos de otros familiares. Al parecer, mi ausencia en las reuniones familiares se explicaba como una fase preocupante por la que estaba pasando. Aunque me dolía el distanciamiento, también creó un espacio para nuevas relaciones. La comunidad de restauración DIY me presentó a personas que valoraban la creatividad, el ingenio y la autenticidad por encima de las apariencias, cualidades que nunca habían tenido valor en mi hogar de acogida. Por primera vez en mi vida, estaba estableciendo conexiones basadas en intereses genuinos compartidos, en lugar de en la obligación o la proximidad. A medida que el otoño daba paso al invierno, la casa se fue volviendo más acogedora. El nuevo techo y las ventanas reparadas protegían del frío. El sistema de calefacción central, restaurado tras una inversión importante que consumió los últimos ahorros, proporcionaba un calor fiable. La cocina, aunque todavía tenía armarios desemparejados y electrodomésticos de segunda mano, era lo suficientemente funcional para preparar comidas sencillas. Cada noche me sentaba en mi salón, que poco a poco iba evolucionando, y que estaba rodeado de herramientas y muestras de pintura, y sentía algo que reconocía como satisfacción, un orgullo silencioso por crear algo significativo a partir de lo que otros habían descartado. 6 meses después de comenzar la renovación, se produjo una catástrofe sin previo aviso. Me desperté a las 3 de la mañana con el sonido de agua corriendo y bajé tambaleándome para encontrar el techo de la primera planta parcialmente derrumbado. El agua salía a borbotones de una tubería reventada en el baño de arriba. Llamé frenéticamente a Tyler mientras intentaba localizar la llave de paso. Observé con horror cómo el agua dañaba el yeso recién aplicado y los suelos recién renovados. Los días siguientes trajeron malas noticias. La aseguradora solo cubriría una parte de los daños debido al estado de renovación transitoria de la propiedad. Las reparaciones necesarias costarían miles de dólares y, potencialmente, podrían descarrilar todo el proyecto. Mientras estaba sentado en medio de los escombros calculando si un préstamo personal podría cubrir las reparaciones sin arruinarme, alguien llamó inesperadamente a la puerta principal. Mi madre estaba en el porche, impecablemente vestida como siempre, mirándome con mirada crítica. James me ha dicho que has tenido algunos problemas, dijo a modo de saludo. Pensé que debía ver la situación por mí misma. Su inspección de la casa fue metódica. Señalaba los progresos con un deje de desaprobación, pero se detenía en las zonas sin terminar y en los daños causados por el agua. Sin duda has trabajado duro, admitió finalmente, pasando un dedo por un marco recién pintado. Aunque sigo pensando que todo este proyecto fue una mala idea. Nos acomodamos en la única habitación completamente amueblada, la pequeña biblioteca que había elegido como mi santuario. El proyecto de retiro de Vanessa ha encontrado dificultades, anunció mi madre después de rechazar mi oferta de té en una taza desconchada. El inversor que había prometido aportar fondos equivalentes se retiró inesperadamente. Las contribuciones de la familia, incluida mi parte, están actualmente en peligro. La presión familiar se hizo evidente de inmediato. Vengo a pedir ayuda, continuó, aunque su tono sugería lo contrario. Pero se me ocurre que esta propiedad,
a pesar de sus evidentes dificultades, podría haberse revalorizado un poco gracias a tus mejoras. Podríamos conseguir un buen precio de venta rápidamente. La implicación quedó en el aire. Vender mi casa para financiar el proyecto fallido de Vanessa. No voy a venderla, afirmé simplemente. Mi madre perdió la compostura momentáneamente. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, tu hermana se enfrenta a la ruina financiera y tú te sientas aquí, en este monumento al egoísmo, y te niegas a ayudar. Entonces ocurrió algo inesperado, no una confrontación dramática como podría haber imaginado, sino una calma y una claridad que se apoderaron de mí como el polvo en una habitación que lleva mucho tiempo sin abrir. ¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí, madre?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo se han apoyado mis sueños como se han apoyado los de Vanessa? ¿Cuándo se ha valorado mi enfoque práctico de la vida en lugar de menospreciarlo? Esta casa no es un monumento al egoísmo, es el primer lugar al que realmente he pertenecido, donde mi trabajo y mi visión importan. La expresión de mi madre pasó de la sorpresa a la indignación. Te lo dimos todo mientras crecías, te apoyamos en tus estudios, toleramos tus decisiones aunque dejabas claro que te decepcionaban, la interrumpí, sorprendiéndonos a ambas. Hemos esperado toda mi vida a que me convirtiera en otra persona, alguien más como Vanessa, alguien más como tú. He dejado de esperar una aprobación que nunca llegará. El silencio que siguió se sintió ligero, como si una carga que había llevado durante décadas finalmente hubiera sido liberada. Creo que deberías irte ya, dije, levantándome para acompañarla a la puerta. Tengo que reparar el techo. Después de que se marchara, me apoyé contra la puerta cerrada esperando lágrimas o arrepentimiento, pero en su lugar sentí una ligereza desconocida. La liberación de haber dicho la verdad, después de años de silencio cuidadoso. La crisis por los daños causados por el agua seguía siendo muy real, pero de alguna manera esa noche parecía menos abrumadora. Mi teléfono vibró con mensajes inesperados de seguidores de la comunidad de restauración que ofrecían ayuda después de ver mi publicación sobre el contratiempo. Una empresa de fontanería local, intrigada por los aspectos históricos del proyecto, ofreció mano de obra con descuento. Tyler llegó con 2 amigos de su empresa de construcción que se ofrecieron voluntarios un sábado para ayudar con la reparación del techo. Lo más sorprendente fue un mensaje privado de Vanessa. Vi a mamá después de que te visitara. Está furiosa, pero creo que también se sorprendió de que le plantaras cara. Por si te sirve de algo, envidio lo que estás creando allí. Es auténticamente tuyo, de una forma que mi proyecto de retiro nunca fue. Siempre se trataba de la visión de mamá, no de mí. El mensaje concluía con una pregunta. ¿Sería raro que fuera a ver tu casa algún día? Solo yo, sin mamá, sin dramas. La reconciliación no fue inmediata ni completa, pero fue un comienzo, la primera comunicación sincera que habíamos compartido en años. Mientras trabajaba junto a mi nueva comunidad de seguidores, reemplazando materiales dañados e implementando sistemas de agua mejorados, me di cuenta de que la crisis había revelado algo crucial. Ya no estaba sola, ya no era esa hija adoptiva invisible que esperaba ser validada. No solo había construido una casa, sino una vida con su propia estructura y propósito. Un año después de comprar mi casa en ruinas por $900, organicé una celebración con puertas abiertas para celebrar la finalización sustancial de la renovación de la planta principal. La transformación sorprendió incluso a quienes habían sido testigos del progreso gradual. El porche delantero, que antes estaba derruido,
Ahora lucía detalles victorianos restaurados y cómodos asientos en el interior. Los suelos de madera maciza originales brillaban bajo las alfombras recuperadas de ventas de objetos de segunda mano. El punto focal de la sala de estar era una chimenea de mármol que había descubierto bajo capas de paneles de yeso y que mostraba una restauración acorde con la época. La cocina, aunque todavía con un presupuesto ajustado, combinaba armarios recuperados y restaurados en colores complementarios con electrodomésticos modernos y encimeras de madera maciza, lo que le daba un encanto que a menudo carecen las renovaciones costosas. 2 semanas antes de la celebración, recibí una llamada inesperada de una tasadora inmobiliaria. Un miembro de la sociedad histórica local me sugirió que evaluara mi propiedad. Me explicó que estaban considerando incluir renovaciones ejemplares en su recorrido anual. La tasación resultante valoró la casa en algo más de $200.000, una cifra que validaba mi visión y que incluso mi madre podía entender. La sociedad histórica seleccionó mi casa para su recorrido y una revista regional de mejoras para el hogar se puso en contacto conmigo para publicar la renovación en un próximo número. Mi cuenta de Instagram sobre la restauración había crecido hasta los 30.000 seguidores, lo que me brindó la oportunidad de colaborar en proyectos que ayudaron a financiar los restantes. En medio de la celebración, entre el calor y las felicitaciones, vi a Vanessa de pie, algo indecisa, cerca de la entrada. Nuestra relación se había ido reconstruyendo poco a poco a través de mensajes de texto ocasionales y citas para tomar café, cada una de nosotras explorando con cuidado los nuevos límites. «Esto es increíble, Morgan», dijo, contemplando los detalles con auténtico aprecio. «Has creado algo realmente especial aquí». Por primera vez en nuestra vida adulta, hemos tenido una conversación sin rivalidad ni comparaciones, solo 2 hermanas compartiendo pensamientos y experiencias auténticas. «El retiro no se celebró», admitió mientras nos sentábamos en el jardín, que había empezado a recuperarse tras años de abandono, pero, sinceramente, me alegré de que nunca fuera realmente mi pasión, solo algo que parecía lo suficientemente impresionante como para satisfacer las expectativas de mi madre. 2 meses después de la celebración, mi madre por fin pidió una visita. Su visita fue breve y cautelosa, pero capté una sorpresa genuina en su expresión al contemplar la transformación. «Sin duda, has demostrado tu punto de vista», admitió, pasando la mano por la barandilla restaurada, aunque una casa tradicional moderna habría dado mucho menos trabajo. No era una disculpa ni un reconocimiento total, pero, viniendo de Elaine Foster, representaba un avance significativo. La pequeña reunión familiar que organicé esa Navidad fue tímida y, en ocasiones, incómoda, pero supuso un cambio desde el distanciamiento total hacia una reconciliación cautelosa. A medida que la casa seguía evolucionando, también lo hacía mi comprensión de su importancia en mi vida. Lo que comenzó como una solución práctica para tener una casa en propiedad, se había convertido en un viaje de autodescubrimiento. Las habilidades que desarrollé me llevaron a ofrecer talleres de fin de semana para mujeres interesadas en la renovación básica del hogar, creando así una comunidad en torno al aprendizaje compartido. Cada clase, llena de participantes entusiastas, reforzaba mi creencia fundamental: tanto las personas como las casas tienen un valor inherente, a menudo invisible para quienes no están dispuestos a mirar más allá de las imperfecciones superficiales. La amarga inversión de $900 había dado unos beneficios que iban mucho más allá de la revalorización económica. Me había mostrado mi propia resiliencia, creatividad y valor, independientemente de la validación de mi familia.
La crisis que me obligó a abandonar la casa de mi infancia me había guiado, en última instancia, hacia el lugar al que realmente pertenecía. A veces se lo decía a las participantes de mis talleres mientras restauramos juntas una puerta antigua: las cosas que otros desechan se convierten en nuestros mayores tesoros, no a pesar de sus defectos, sino porque trabajar en esas imperfecciones revela lo que realmente hay debajo. A medida que mi historia se ha ido desarrollando a lo largo de este vídeo, me encantaría saber si alguna vez han tenido un momento en el que el rechazo o las críticas les han llevado finalmente a algo mejor. Dejen sus experiencias en los comentarios, y, si este viaje de transformación les ha llegado, suscríbanse para ver más historias sobre cómo encontrar la fuerza en lugares inesperados. Gracias por compartir este viaje de renovación conmigo y recuerden que, a veces, las transformaciones más bellas comienzan cuando alguien ve posibilidades donde los demás solo ven problemas.